Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. Las bacterias y los hongos son microorganismos que junto a los productores permiten la existencia del ciclo de la materia de la biosfera. Su función es descomponer la materia orgánica procedente de los restos vegetales, cadáveres y excrementos, convirtiéndolos en materia inorgánica que vuelven a ser utilizados por los productores. La actividad de los descomponedores en la biosfera permite que la materia se recicle y no se disperse en las sucesiones transversales, como ocurre con la energía. Los microorganismos intervienen en los procesos biogeoquímicos debido a diversos factores. Uno de ellos es que tienen la capacidad de vivir en todo tipo de ambientes, además de que su diversidad es muy amplia y, por si fuese poco, tienen una gran capacidad para dispersarse y una gran diversidad metabólica. Son seres unicelulares de tamaño muy pequeño que solo pueden verse a través del microscopio y, como se ha visto con anterioridad, son agentes de los ciclos biogeoquímicos en los que intervienen activamente. Además, los microorganismos permiten la existencia de la materia en la biosfera y su función es, como ya lo había dicho con anterioridad, es descomponer la materia orgánica que proviene de vegetales, excrementos y cadáveres para convertirlo en materia inorgánica. Ya hemos hablado mucho de los microorganismos, ahora vamos a ver qué son los ciclos biogeoquímicos. Bueno, los ciclos biogeoquímicos son la conexión y el movimiento que existe entre los elementos vivos y no vivos con el fin de que la energía fluya a través del ecosistema. Bioquímicos es un término que señala el movimiento cíclico de los elementos biológicos vitales de la vida. Geológicos porque ocurren en la Tierra y en la atmósfera. Químicos porque se trata de elementos naturales. Además, un ciclo biogeoquímico se refiere al movimiento del carbono, del nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, potasio y otros elementos que los seres vivos y el ambiente de la atmósfera, biomas y sistemas acuáticos mediante una serie de procesos de producción y descomposición. Bueno, continuamos con el ciclo del carbono. Creo que ya todos lo conocemos y sabemos que es realmente fundamental para este planeta. Bueno, se puede considerar que la circulación de carbono comienza a partir del depósito de la atmósfera, donde se encuentra en forma de dióxido de carbono, así como de la hidrosfera en la que éste se encuentra disuelto. Bueno, sabemos que el dióxido de carbono, antes de ser carbono, pues está en la atmósfera, ya que nosotros lo que sale de nosotros al respirar. Por eso se dice que está en dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es retirado de ambos medios y fijado por los productores mediante fotosíntesis o quimiosíntesis, transformado en carbono orgánico, que forma la materia orgánica de los productores y más tarde de los consumidores. Concretamente, en el medio acuático es donde los microorganismos representan el papel más relevante, ya que el fitoplancton está constituido por una gran diversidad de ellos y otros seres que flotan pasivamente y que son los principales responsables de la fijación fotosintética del dióxido de carbono. Es decir, pues estos son los que intervienen mayoritariamente para cambiar de dióxido de carbono a carbono. También el zooplancton, que es el segundo nivel trófico del medio acuático, que se alimenta de los anteriores y está constituido mayoritariamente por microorganismos heterótrofos que sirven a su vez de alimento a los carnívoros primarios. Bueno, algo que es realmente importante del ciclo en el que intervienen las bacterias es aquella en que los restos orgánicos pasarán a formar un componente geológico que puede quedar retirado temporalmente del ciclo. Es el caso de los restos vegetales que quedaron enterrados en cuencas continentales y sometidos a la actividad fermentativa, ya que a la actividad fermentativa de las bacterias hasta transformarse en carbones tras un lento y progresivo enriquecimiento en carbono. También en cuencas sedentarias marinas los restos orgánicos de plancton, algas, peces, etc.
enterrados y sometidos a la acción de bacterias anaerobias, dieron lugar a la formación del petróleo. Bueno, sabemos que los animales cuando se mueren pues se quedan en la tierra, entonces aquí donde entran los microorganismos que se llevan a pues ayudan a convertir ese dióxido de carbono, gracias a ellos pues se convierte, y también estos animales se alimentan de otros animales más pequeños, también es una fuente de absorción del carbono. Y aquí pues observamos en la imagen el ciclo que pues acabo de decir. Bueno, el ciclo del nitrógeno, el nitrógeno ingresa al mundo de lo vivo por medio de las bacterias y otros procariontes unicelulares que convierten el nitrógeno atmosférico en formas biológicamente utilizables mediante un proceso llamado fijación del nitrógeno. Bueno, el nitrógeno está en el aire y pues de esta manera los animales no lo pueden adquirir, por lo que aquí es donde entran los microorganismos que se llaman de fijación. Bueno, entonces esta es la manera en la que se convierte el nitrógeno gracias a los microorganismos. Bueno, algunas especies de bacterias fijadoras de nitrógeno viven libremente en el suelo o el agua, mientras que otras son simbiontes benéficos que viven dentro de las plantas. Por eso cuando los animales pues consumen las plantas es una forma de adquirir el nitrógeno y luego convertirlo. Los microorganismos fijadores de nitrógeno capturan el nitrógeno atmosférico al convertirlo en amoníaco, el cual puede ser absorbido y utilizado por las plantas para producir moléculas orgánicas. Las moléculas nitrogenadas pasan a los animales cuando estos las consumen, y una vez dentro del cuerpo pueden ser incorporadas al mismo o pueden ser degradadas y excretadas como desecho, como la urea de la orina. Bueno, pues esto es como el ejemplo que les expliqué, que el nitrógeno pues se queda en las plantas y luego pasa a los animales porque estos consumen pues las plantas. Bueno, aquí tenemos el ciclo, el cual es de los procariontes. En el ciclo del nitrógeno está el nitrógeno atmosférico, después pues se pasa a la tierra por procariontes fijadores del nitrógeno, como se ve aquí. Y después pues las bacterias procariontes nitrificantes convierten el nitrógeno en nitritos y en nitratos, y luego las procariontes desnitrificantes convierten en nitratos, se convierten en nitratos del nitrógeno y luego pues pasa a nitrógeno atmosférico, y así es sucesivamente un ciclo. Bueno, y por último les hablaré del ciclo del hierro. Bueno, pues como se sabe, el hierro tiene una vital importancia para la vida de los seres vivos, ya que un dato interesante es que para la formulación de los glóbulos rojos en la sangre se utiliza el hierro. Además de que también tenemos ciertos contenidos nosotros como seres humanos y, como lo dije anteriormente, también los seres vivos. Pues bueno, en el ciclo del hierro se utilizan bacterias oxidantes que se denominan lactobacillus ferrooxidans y la garinela. Bueno, pues estas actúan en un pH bajo, lo que quiere decir que son bacterias acidófilas, como lo dice su nombre, actúan en una sustancia ácida. Pues bueno, están en un pH bajo con ayuda de las ATP. Las ATP son las moléculas de la energía que a través de las ATP sintasa logran hacer una oxidación, aunque también como las de la oxidación también están las de reducción, que vendrán siendo las contrarias. Para esto están las pseudomonas, que es un grupo que actúa de manera anaerobia. Como bien sabemos, un proceso anaerobio es aquel en el que no se necesita la presencia de oxígeno para que se lleve a cabo, y este se lleva a cabo a través de una aceptación de electrones. Mi nombre es Janet Yareli Camacho Cadamacho, soy del grupo de cuarto A de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Estamos en la materia de microbiología impartida por la docente Verónica Ruiz Vázquez, y el tema que yo les voy a presentar es el ciclo del azufre y el ciclo del hierro.
De una manera introductoria les voy a hablar sobre el elemento del azufre. El azufre es un elemento de la tabla periódica con un número químico 16. Es un elemento químico cuya apariencia es de amarillo pálido y tiene una apariencia un poco cristalina. En el ciclo del hierro es de vital importancia para la funcionalidad de las proteínas, ya que las proteínas, como se sabe, están constituidas por una cadena de aminoácidos y estos a la vez están constituidos por cadenas de átomos de azufre, al igual que las vitaminas. Pues bueno, los microorganismos tienen interacción en el ciclo del azufre y tienen diferentes participaciones. Una de las participaciones que tienen en las reacciones es oxidación y reducción, y esto lo logran con la interacción de sulfatos, sulfitos y azufre elemental. Estas actúan de manera dependiendo de las condiciones en las que se encuentran, ya sean aerobias, anaerobias, con luz y sin luz, y los microorganismos que participan son 3 grupos. El primer grupo se denomina las bacterias fotosintéticas verdes y púrpuras del azufre. Esas lo que logran es hacer una oxidación en el sulfuro de hidrógeno para la realización de la fotosíntesis. Como se sabe, la fotosíntesis es el proceso por el cual la luz solar es captada por las plantas para crear un tipo de energía. Y el otro grupo son las quimiosintéticas del azufre. Estas aprovechan la oxidación del sulfuro de hidrógeno para crear su propia energía. Utilizan esta energía para crear su propia materia orgánica. Y el grupo más denotante es la biobeguioata, es el grupo más denominante de este tipo de bacterias. Y por último están las bacterias heterótrofas del azufre. Como se sabe, las bacterias heterótrofas son aquellas que realizan su propio alimento y estas utilizan los sulfatos para su respiración. Bueno, a continuación les muestro una pequeña imagen de lo que viene siendo el ciclo del azufre. Como aquí se puede notar, en la parte amarilla está el símbolo del azufre, y dando también a destacar que el azufre con 4 oxígenos es igual a un sulfato, mientras que 2 hidrógenos y un azufre es igual a sulfuro de hidrógeno. Aquí, como se puede ver en la flecha, va la oxidación de los sulfatos, que lo cual lo utilizan las plantas por medio de la fotosíntesis, al igual que los animales, pero los animales lo arrojan como nombre de su azufre orgánico reducido. Este, a la vez, cuando es arrojado, es descompuesto por microorganismos para volverse sulfuro de hidrógeno, o puede también de viceversa, de los sulfatos puede pasar por disulfovidrio para pasar al sulfuro de hidrógeno. Y también existen otros factores los cuales pueden interactuar, como viene siendo la atmósfera. Les voy a platicar acerca del ciclo del fósforo. Las bacterias fosfatizantes son las encargadas de la descomposición de cadáveres y excrementos. Luego se devuelve al suelo fosfatos inorgánicos que son utilizados en disolución por las plantas. Ahora les voy a platicar acerca del ciclo de los nutrientes. Durante el proceso del compostaje se liberan bastantes microorganismos que intervienen para la elaboración del mismo. Es una compleja sucesión de microorganismos. En este proceso se liberan bastantes microorganismos que vienen siendo los mesófilos y termófilos. Estos degradan y consumen la materia orgánica que se encuentra dentro de algún almacén para la elaboración del compost, y se consideran poblaciones mixtas. Bueno, los efectos o beneficios que tiene el compost son bastante diversos. Aporta nutrientes y microorganismos ricos para el suelo. Son muy beneficiosos ya que incrementan el desarrollo de las plantas. El ciclo del oxígeno y el ciclo del oxígeno van estrechamente entrelazados, que tienen lugar a través de 2 etapas fundamentales que a continuación les voy a mencionar, que viene siendo la fijación del dióxido de carbono atmosférico o el CO2, el retorno del dióxido de carbono a la atmósfera después de la oxidación biológica. Y les presento las bibliografías. Muchas gracias por su atención.